No te imaginas la impresión que me dio cuando ese hombre apareció por debajo de las sábanas de mi madre. Y para colmo se levanta desnudo frente a mí. Justo ese hombre, el padre de Antonio. Yo no pude con la impresión y me desmayé. Pero el padre de Antonio no es ese sujeto que estuvo desaparecido durante años. Un vividor. Mentiroso que supuestamente se dedica a la pesca. ¿Te das cuenta? A ver qué puede tener en común con mi madre. No, ni lo digas. Obviamente no se reúnen para intercambiar ideas, sino para que juntos... Mira, entiendo que sientas mucha rabia. Mucho. Antonio, perdón, Simón, mi madre me hizo la vida imposible. Cuando yo era novia de Antonio, insistía en que su familia tenía que estar a la altura. El propio Antonio, por esa maldita presión, se inventó a otra madre. Ahora resulta que ahora que Antonio y yo ya no somos pareja, nuestros padres no encuentran a nadie más en el mundo y se revuelcan entre ellos. ¿Te parece normal? Patricia, cuidado. Mira, yo no pondría en el mismo saco la relación de tu padre con Griselda con la de tu madre con el pescador. No lo sé. Te juro que a estas alturas y en este momento yo solo siento el mismo asco por los cuatro. ¿Tú me llamaste Antonio? Simón. ¿Qué te parece? Pues sinceramente, Esther, pues yo no sé lo que tu marido, bueno, mejor dicho, tu exmarido va a pensar de esto. Se va a poner furioso con mi propuesta. ¿Y estás preparada para enfrentar esa furia? Yo no voy a entrar en provocaciones. Fue él el que me hizo la oferta. Yo no le pedí absolutamente nada. Ahora yo tengo todo el derecho de poner mis condiciones, le gusten o no. Pues quién sabe si al menos finalmente resuelves la historia de ustedes, ¿no? A ver, un momento. Yo aquí estoy hablando únicamente de trabajo. Pues sí, está bueno. No. A ver, espérate. Está bueno que espérate un momento. Gabriel, te estoy hablando. Mírame a los ojos, por favor. ¿Tú estás dudando de mí? ¿De lo nuestro? Mira, vamos a hablar a calzón quitado. Tú sabes que yo te quiero. Y quiero verte feliz a ti y a Victoria. Pero pues nosotros... ¿Qué? Pues... ¿Qué? ¿No me sientes como tu mujer? Esther, lo que pasa es que, mira... Sé muy bien qué es lo que pasa. Hay algo pendiente entre los dos desde hace mucho tiempo. Sí, No, señor. espérate, Venga, Esther. ven acá. Espérate, Esther. Mira, yo creo que deberíamos esperar. ¿Más? No, señor. Yo ya no me voy a esperar un minuto más. Ya. Con razón no te vi en la universidad. Oye, qué historia tan loca, ¿no? ¿Loca? No, más bien repugnante. Bueno, pero Patricia se debe sentir peor que tú. Porque digo, hasta cierto punto que tu papá busque con quién entretenerse, pues es normal. Pero que sea precisamente con la mamá de Patricia está cañón, ¿no? Esa vieja cacatúa es una hipócrita. Siempre haciendo que los demás se sientan menos que ella. Abofeteando a todo el mundo con su apellido y resulta que es de lo peorcito. Ok, pero ¿tú estás enojado por ese asunto de tus papás o por otra cosa? No, resulta que Patricia ahora usa eso como otra excusa para olvidarse de mí. Ay, no, amigo, por favor, ¿qué te pasa? Te lo he repetido 1.000.000 de veces ya. Por favor, libérate de esa obsesión, hombre. No. Relájate y coopera. La obsesión es una enfermedad. Yo lo que siento por Patricia es amor, puro y sincero. Desnudo estoy, persiguiendo una razón para quedarme. Si alguna vez tuvimos dudas si deberíamos volver o no con todo lo que pasa entre ellos, lo nuestro es imposible. No, un momento. ¿Tú has tenido dudas si deberíamos volver? Eres imposible, Antonio, obstinado como ninguno. Ya, olvida lo que te... Tú y yo estábamos juntos y nos amábamos muchísimo antes de que ellos se conocieran.
Patricia, no me rechaces. No me rechaces porque yo no lo estoy haciendo. Todo lo contrario. Hoy sé que te amo. Estoy rendido. Te confieso y me lo digo. No escaparé a mi corazón. No te voy a mentir. Sí. Patricia está muy alterada y confundida. Bueno, debería ir a verla ahora mismo. No te lo recomiendo. La verdad es que creo que necesita estar sola. Bueno, pues se está pasando muy mal. Sí, pero mira, ya era hora que enfrentara la verdad. Y Patricia es fuerte. Dale un tiempo para procesar todo esto. Ahora, si me disculpas, voy a revisar que todo esté en orden. Estamos a punto de abrir y creo que no estamos listos. No, la verdad que no. La persona está sobrecargada. Va a ser un milagro si llegamos al horario sin más contratiempos, la verdad. Caramba, por esa cara. ¿Qué? ¿Otro cliente satisfecho? Muy satisfecho. Qué bueno. Pero nosotros no lo estamos, doña Griselda. ¿Qué pasó? No, es que de esta manera no se puede. Ya es un abuso. Pero a ver, ¿podrían ser un poquito más específicas? ¿Qué pasó? Es que, como siempre, el cliente le dio la propina a Débora. Ay, doña Griselda, ya yo les dije que la pienso compartir con ellas. Bueno, entonces compártela de una buena vez y se acabó esto. Además, ya nos tenemos que ir. Hay mucho trabajo por hacer allá en la casa. Ya, entrégasela. Y ya, toma. Ay, caramba. ¿Y tu hijo? ¿Pensando en la inmortalidad del cangrejo? En la inmortalidad de la zorra, más bien. ¿Qué? ¿Alguna noticia de Quiquito? Ella llamó para decir que iban a salir a comer. ¿Y tú te quedaste con ganas de ir con ellos? Claro que no, mamá. De ninguna manera. Eso no se me pasa por la cabeza. Ay, hijo. Bueno, yo voy para la casa con las maridas. Y tú no te quedes con la cabeza dándole vueltas a cosas que no debes, porque hay mucho trabajo. Fíjate, acaba de llegar un cliente. Muy bien, te atiéndelo. Ya lo van a atender, señor. Ya lo van a atender. ¿Qué tal? ¿Vas a regresar pronto? Sí, mi amor, te lo prometo. Tengo que tomar un avión, visitar a una tía, pasar unos días con ella y tomar un avión de vuelta. Yo nunca me he montado en un avión. Un día vamos a viajar los dos juntos. ¿Quieres? ¿Y papá? Pues también lo invitamos si él quiere venir. Ok. Mi amor, escúchame bien. Lo importante es que sepas que yo voy a viajar, pero regreso. No creas que me voy a volver a perder por ahí, no. Y voy a regresar porque no puedo estar lejos de ti y porque te amo. ¡Llegó la comida! ¡Eso! Gracias. De nada. Gracias. Provecho. Gracias. Seguramente Clara y tu primo Alberto deben de estar enojados conmigo porque últimamente te retengo mucho tiempo. Ellos se la pasan peleándose y quejándose todo el tiempo, pero la verdad sé que se alegran por mí. Victoria y tú son la luz de mis días, Esther. Y tú eres la luz de la nuestra. Hola, ¿se puede? Y Vanessa, adelante. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué haces por aquí? No vengo a quitarte mucho tiempo, Reinaldo. Solo quiero confirmar algo. Claro que sí, dime. En caso de que sea necesario, ¿yo podría volver a trabajar aquí contigo? Yo no debería haber venido, Iván. Tú tienes tu vida. Yo no puedo alterar tus planes. Me voy. Mira, nada de eso.
Quiero que te quedes conmigo. Pero vas a prometerme algo. Lo que quieras. Que buscarás la opinión de otro especialista. No, Iván. La fase de hacerme ilusiones ha terminado. Prefiero esperar a que venga a buscarme la muerte. Ya va. ¡Uy, Dios! ¿Mansión Palmer? Llama a la madame. ¿Quién la llama? Tú sabes quién. Llama rápido a tu patrona. No puedo. Oye, cosita linda, deja de hacerte el difícil que yo sé que no lo eres. Es que la madame lamentablemente no se encuentra. Pero ya dijo a dónde iba. No suele dar explicaciones de sus actos. Ya veo que no sabes absolutamente nada. ¿Esa por la que estabas preguntando es la de la nariz espingada? La misma. También la llamé a su celular y no responde. ¿Por dónde andará? Ni idea. Señora Palmer, déjeme ver si entendí bien lo que quiere. Usted necesita que yo averigüe quién es el verdadero inversor que está detrás de la compra de su antiguo restaurante. Eso mismo. Quiero saber quién es el verdadero inversionista, porque estoy segura que ese tal Barinsky es solo un testaferro. Entiendo. Entonces, No creo que sea muy complicado averiguarlo. Acepto su caso.